Bueno, hola a todos y ser muy bienvenidos a un pequeño, pero no por eso interesante Carles Torá Confidencial. Hoy un poco especial porque me vais a tener a mí. Llevo muchos días esperando hablar de un tema complicado y he pensado que hoy era el día adecuado para hacerlo. Sabéis que en nuestros programas de Confidencial tenemos a personas muy importantes, muy interesantes, personas que conocen perfectamente sus temas y a veces depende de cuál de ellos es complicado colocar cosas que realmente son impactantes, son importantes y son interesantes, pero a veces es difícil en la dinámica de cada uno de los programas, dependiendo también de las personas o personajes que tengamos. Y por eso, al final, pues para hablar del tema que hoy nos tiene aquí con todos vosotros, yo la verdad es que al final más bien he tomado un poco la decisión de hacerlo aquí individualmente desde uno de los despachos que tenemos aquí en Alicante. Y bueno, y vamos a ello porque es algo que hace tiempo que quería explicar, que quería empezar a introducir, que es difícil, puede que eso traiga repercusión porque muy poca gente habla de este tema y siempre sabemos que cuando hablamos de la élite, cuando hablamos del poder, hay que ir con mucho cuidado a quién señalas, los nombres que dices. Mirar, nuestro medio de comunicación, la parte de, como yo le llamo ya ahora, del protocolo del Priorato de la Verdad por mediación del teléfono rojo. Cuando os diga la información del protocolo, ya sabéis que vendrá desde el teléfono rojo. La palabra al final, teléfono rojo, se está un poco yendo de su sitio por otras razones. Entonces, cuando os diga protocolo, sabéis de dónde viene nuestro medio de información. Y el protocolo siempre nos dice que evidentemente, ¿por qué hay tantas personas hablando por Internet de tantas conspiraciones? ¿Por qué hay tantas personas en Internet hablando de tantos temas peliagudos, temas que realmente están destapando cosas? ¿Y por qué dejan y siguen, si es que realmente existe una élite por encima de todos que tiene el control absoluto, la manipulación total o casi total? ¿Por qué siguen haciendo o por qué siguen dejando que muchos, digámoslo, comunicadores siguen hablando de muchas cosas que pueden ser complicadas para ellos? Ja y ja. ¿Por qué sigue habiendo tanta gente hablando de tantas cosas y siguen tan panchos? Bueno, pues es muy fácil, porque esas verdades, no digo que no sean verdades, pero a pesar de ello, la gente que dice verdades, esas verdades para los de arriba son minucias, son auténticas minucias. ¿Por qué siguen dejando que hablemos de que si la Tierra es plana o es esférica o es de la forma que sea? Porque aún no hemos dado con la clave para poder acabar de explicar cómo realmente es la Tierra. Sea o no interesante, yo siempre os digo que al final yo no soy un especialista en el tema de la Tierra. Hay gente muy potente tanto en un lado como en otro, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que mi opinión, bajo mi experiencia y lo que yo he podido vivir, de momento, a día de hoy, mi opinión sigue siendo que la Tierra es más plana que esférica. Repito, yo no soy un especialista, o sea, realmente si queréis que os hablen especialistas sobre la Tierra plana, que es lo que, al menos de momento, yo sigo opinando, pues podéis hablar con personas como Iro Landucci, como Enrique Pérez, como Oliver Ibáñez, los hermanos Barea y otros tantos, que ellos sí, como especialistas, os dejarán atónitos con todas sus explicaciones. Si entráis en el programa de NUR para Todos, allí cada semana os explican de maravilla cómo es esa hipótesis y cada vez más interesante de que la Tierra es plana. A ellos tenéis que ir. Si queréis personas que hablen de la Tierra esférica, pues me imagino que también habrá otros grupos que yo no sigo, pero que seguramente habrá grupos importantes, como es el de la Tierra plana, para que os cuenten eso. Pero ¿por qué no siguen dejando que hablemos de la Tierra plana si a lo mejor sí lo es? Porque posiblemente aún no hemos dado con la tecla, a pesar de que tenemos, esas personas que os he contado tienen información tan potente y tan valiosa para explicároslo, quizá aún les falte un punto, ¿no? Pero cuando lleguen a ese punto, quizá les paren. Y va a llegar, porque yo sé que llegarán a ese punto. Lo mismo pasa con otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de religiones, cuando hablamos de filosofías, cuando hablamos del juego, cuando hablamos de la Matrix, cuando hablamos de todos esos temas, cuando nos metemos con el Vaticano, cuando nos metemos con las sociedades secretas, con las familias ricas, con las que creemos que dominan el mundo,
creemos, lo he oído bien, creemos, ¿por qué nos siguen dejando hablar de todo esto? ¿Por qué si una persona está metiendo tanto el dedo en la llaga, le dejan que siga haciéndolo? Bueno, no siempre es así. Siempre hay toques de atención con algunas personas, pero de norma siguen habiendo muchos comunicadores hablando de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos sigue faltando un punto. Lo que seguimos diciendo, la gente que está en el mundo de los misterios, las conspiraciones o que habla de todo esto, si imaginemos, repito, hipótesis, imaginamos que van bien, pero les falta un paso más. De momento, yo creo, al menos es lo que yo creo, que dentro del mundo de la comunicación, ya no hablo de la desinformación. Otro tema es la desinformación y personas que están trabajando para ellos para que desinformen. Bueno, ¿cuántas veces he oído que yo soy uno de ellos? Bueno, pensad lo que queráis, chicos. Pero sin tocar el tema de la desinformación, ¿cuánta información hay por las redes importante e interesante? Mucha, pero falta todavía un paso más. Mientras no demos ese paso más, van a seguir riéndose y diciendo, bueno, sí, no van mal, pero de aquí no pasan. De aquí no pasan. ¿Por qué? Porque para empezar, y ese es parte del tema del vídeo de hoy, la élite. Vosotros coger el billete del dólar, darle la vuelta y lo sabéis perfectamente que detrás del billete del dólar hay un montón de vídeos explicándolo por internet, hay un montón de códigos, de señales y de dibujos y de cosas que nos enseñan motivos que esa élite, entre comillas, pues nos deja incluso plasmados en muchos lugares, en cuadros, en edificios, en esculturas y hasta en los billetes, en este caso el del dólar americano de cómo todo funciona, ¿no? Si veis el billete del dólar, conoceréis perfectamente que en su lado izquierdo tenemos esa famosa pirámide que está dibujada con diferentes tipos de inscripciones. Vemos 13 escalones, 13, el número 13, y vemos separado, como siempre, el ojo que todo lo ve. Bien, ahí yo voy a hablar hoy y quizá me la juego un poco. Aún así, pienso que sigo sin dar el punto máximo para que se metan máximo conmigo. Creo que aún me faltaría un poco más, pero voy a intentar hacer un mini pasito, pero hasta el punto de que todavía pueda seguir comunicando. Eso espero. Siempre hablamos de las familias de la élite. ¿Quién es la élite? ¿Realmente quién es la élite? Estamos prácticamente, la mayor parte de comunicadores del misterio, de las conspiraciones, de acuerdo en que hay una serie de familias que van por escalones, unos más que otros, hasta llegar, digamos, a la gente de abajo de la pirámide, que sería la gente de calle, la gente, el vox populi, la plebe, la gente de a pie, la gente de la calle, la gente normal, hasta lo que sería un nivel medio alto de personas, de familias que viven en este mundo, digámoslo así. Y luego van habiendo escalones de los que trabajan en bancos, presidentes, corporativos, empresas importantes, países, presidentes de países. Bien, cada uno tiene un escalón, pero todos esos, incluso los grandes nombres que se habla, que si los Rothschild, que si los Rockefeller, que si los Carnegie, en fin, que si BlackRock, que si Vanguard, todo eso que se habla está en la parte de la pirámide unida, no está en esa separación del ojo que todo lo ve. Dentro de esas cúspides, de esos segundo, tercero y cuarto y quinto escalón, antes de llegar a esa separación del ojo que todo lo ve, evidentemente encontraremos un montón de logias importantes, encontraremos masones, francomasones, rosacruces, caballeros de Malta, incluso templarios, y lo digo como de buen templario, encontraremos pues presidentes de países, encontraremos sociedades secretas, políticos de alto nivel, todo eso está en esa parte, pero no está en el último triángulo del ojo que todo lo ve. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. ¿Cuántas personas preguntan, bueno, ¿y arriba dónde está el ojo que de todo lo ve? ¿Qué es lo que hay allá arriba? Ni la más remota idea. Bien, hoy me voy a atrever a dar una pequeña idea de quién está arriba en ese pequeño triángulo. Se especula mucho en, ¿son humanos? ¿No son humanos? ¿Son extraterrestres? ¿Son híbridos? ¿Son gigantes? ¿Son dioses? ¡Ja! No salimos de ahí. Bien, ¿por qué no salimos de ahí? Porque tenemos que ver la vida y tenemos que ver el mundo de otra forma muy diferente, de otra forma muy distinta.
como últimamente estamos hablando mucho en temas más metafísicos, digámoslo así, no tanto espirituales, yo sigo diciendo, y disculparme, que la palabra espiritualidad se ha perdido totalmente. O sea, hay una cantidad de modas, así lo digo alto y claro, modas espirituales que nos llevan a un callejón sin salida porque están preparadas para eso. No estoy diciendo que no sean partes de verdad, pero incluso en esa parte de verdad hay mucha paja, incluso dentro de esas modas espirituales. Entonces, lo veo desde una forma más distinta, ¿no? Veo como si esta vida, y como repito, últimamente se está empezando a hablar mucho, ¿os acordáis que hace pocos años nadie hablaba de la Matrix, nadie hablaba de los simuladores, de los hologramas, de los domos, de las cúpulas? Bien, en fin, es así. Nadie hablaba de todo eso. Y ahora todo el mundo está hablando de ello. Bien, pues ahora entramos en una siguiente dinámica, que es que ya varias personas, y yo llevo hablándolo hace un año, pero todo el mundo pues me tomaba por tonto, pero ahora como ya hay personas más importantes hablando de ello, ahora ya me están diciendo, ay, pues mira, mejor te haremos un poco más de caso cuando yo ya empecé a hablar del juego hace más de un año. El juego. El juego, estamos en un juego. Bueno, pues ahora personas, incluso algunos amigos que han estado en programas con nosotros, le están metiendo caña con lo del juego. ¿Por qué? Porque se está recibiendo mucha información a saber de dónde, ya sea de otros lugares, de otros mundos, de otras dimensiones, o que tu propio ser interior te está dando esa información. Pero lo interesante es que sea de donde sea que llega todo esto, a personas distintas, que de hecho algunos ni entre ellos se conocen, la información que llega es muy parecida, por no decir la misma. Y eso es lo que me interesa, porque realmente es la misma información que nos llegaba a nosotros desde el protocolo. Vivimos en un juego. Es una especie de simulador. Ok, llamémosle juego. Lo que pasa es que hemos de entender algo que de momento aún no se ha dicho. Yo no he escuchado ningún comunicador que a día de hoy lo haya dicho. Vale, un juego, pero la pregunta es, ¿qué tipo de juego? Ah, amigo, sí, ahora todo el mundo habla del juego, pero si lo basamos en el mundo real, sabemos que hay un montón de juegos diferentes. No es lo mismo jugar al Monopoly, que es un juego de finanzas, de economía, de inversión, de saber mover el dinero para comprar y luego hacerte rico. No es lo mismo jugar al Monopoly que jugar al parchís, que es un juego que es a ver quién gana más que nada, que jugar al ajedrez, que es un combate entre uno contra otro, o jugar al First, que es una auténtica guerra entre países, naciones. No es lo mismo jugar a una cosa a otra. No es lo mismo jugar al juego de la oca o jugar a lo que sea, a las cartas, a los naipes. Hay muchos tipos de juegos. ¿Cuál es ese famoso juego que ahora todo el mundo está diciendo o que la gente está empezando a incrementar y a popularizar en sus propios podcasts? ¿Cómo o qué tipo de juego? Pues yo lo llamaría un juego de guerra. O sea, no lo llamaría estamos en una guerra. No me parece el correcto, pero estamos en un juego de guerra, sí. ¿Es un juego impuesto? Yo pensaba que sí, pero cada día tengo más mis dudas de que sea un juego impuesto. Muchas veces se ha hablado de esa energía arcóntica que te engaña cuando tu cuerpo se desconecta, cuando materialmente mueres y luego tu espíritu sale y te vuelven a engañar para volver a reencarnar en otro cuerpo. Bien, yo creo que no es tan así. No digo que no sea, ¿eh? No diga que no exista esa especie de energía negativa de engaño, pero aún así yo sigo pensando que hay un pequeño tanto por ciento de libre albedrío de tu ser, de tu esencia, que te puede permitir avanzar o no dentro de ese juego. Yo sigo pensando que, igual que muchos, y yo también muchas veces he hablado de la famosa granja humana, del experimento que es este mundo, ¿vale? Me sirve tanto granja humana como experimento para entender que estamos en un juego de guerra. Me sirve. La única duda es si la esencia de cada uno de nosotros está aquí por decisión propia o no. Ahí entra esa parte de pequeño libre albedrío que cada vez pienso más que sí, que al final, a pesar de los engaños o de la forma en que nos pueden mentir en entrar o no salir de esta rueda del destino del samsara, creo que detrás de todo eso, a pesar de todo, hay un proyecto madre, un proyecto origen, un proyecto de la fuente, un proyecto divino
en el que nosotros hemos decidido venir aquí a hacer estos juegos. Otra cosa es lo que puedes tardar más o menos en llegar al final de cada juego y pasar todos los niveles. Ah, pero es que hay diferentes niveles de juego. Pues sí, nos lo decía Tesla. Tesla nos lo decía muy claro cuando te hablaba del 3, el 6 y el 9, los tres famosos números de Tesla. 3, 6 y 9. ¿Qué tal si resulta que este juego en el que estamos tiene 369 niveles? ¿Y qué tal si esta vida en la que estamos ahora pasando es uno de los niveles más fuertes y más potentes, donde la dualidad engancha más a los que están jugando dentro de ella? Y de hecho, mirar cómo va el mundo. Es así. Tenemos personas de todo tipo, tanto de un extremo como de otro, como personas neutrales. Este juego es una auténtica locura. Hay pobres, hay ricos, hay gente viviendo feliz, gente siendo desgraciada, hay personas buenísimas, personas malísimas. Este juego es de los más difíciles y aún así decidimos venir a él. Luego, una vez decidimos venir a él, repito, puede ser que haya una serie de vidas diferentes o de juegos o de partidas en que nos pueden engañar para volver a repetir. Puede ser, pero nosotros decidimos venir a esta línea de juegos y pasar por los niveles más altos como este. Pero señores, yo creo que esto es una buena noticia, porque si esto fuera así, quiere decir que estamos dentro de uno de los juegos más altos y más difíciles, pero que estamos en uno, digamos, en un escalón dentro de esos 369 escalones, en uno de esos que están más arriba. Con lo cual el game over está más cerca que nunca. Eso nos tiene que dar el entendimiento de hacer un salto de fe y comprender cuáles son las auténticas reglas. Si este juego es uno de los más difíciles, ¿cómo tenemos que hacer para pasar de nivel? Qué difícil es pasar de nivel. Pero si estás aquí, tú que nos estás escuchando, y tú de atrás también, y yo mismo, tendríamos que estar contentos porque estamos en este nivel. Hemos pasado a lo mejor 300 y pico niveles que los hemos pasado y estamos llegando al game over, pero nos falta seguro. O quizá no tanto. El problema es que hay que pasar este nivel. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo tenemos la vida? ¿Lo estamos pasando? Yo miro alrededor mío y veo que la gente no va bien. Claro, si nosotros hemos decidido venir aquí, luego al final os hablo de la élite, no os preocupéis, no me he olvidado. Si nosotros estamos aquí, si nosotros estamos aquí y hemos decidido venir aquí, creo que hay un error muy grande, porque muchos nos dicen, dentro de nuevo en esas famosas modas espirituales, escucha, pues claro, si tú puedes decidir venir aquí, pues yo creo que lo más fácil es, bueno, pues nazco en una familia adinerada, una familia aristócrata, una familia de buena cuna, que tengan empresarios, que tengan dinero, que tengas la vida fácil, claro. Si yo tengo que escoger, ¿y cómo es gente que hay que escoge que, por ejemplo, escoge venir y nacer en Bangladesh, allí en esos pantanos donde mueren niños a cientos diariamente, que nazcan en las partes de la India más pobres, que nazcan en las partes de Eritrea, de Somalia, de Haití, donde pasan tanta hambre y mueren niños diariamente? Caramba, ¿cómo es que uno escoge vivir en una monarquía y el otro escoge vivir en el barro? No, no entiendo, no tiene lógica. Bien, es que a lo mejor, como suelen decir, este mundo es al revés de como pensamos. Y seguramente si escogiéramos dentro de los, no sé, 8.000 dicen que somos 1.000 millones de personas. Yo, según el protocolo, siempre nos han dicho que no pasamos de 2.000 millones. Da igual, seamos 2.000 millones o 8.000 millones de personas, a lo mejor nos vemos las cosas al revés. Porque a lo mejor si sabemos que hay un grupo de súper buenos jugadores que llegan a este nivel y dicen, bueno, vamos a entrar a este nivel, wow, este es, ya no voy a decir uno de los más difíciles, este es el más difícil de todos, pero como pasemos este juego, saltamos a octava. No vamos a quinta dimensión, saltamos directamente a octava, donde está nuestra esencia. Y tú estás aquí para entrar en el juego, ¿dónde escoges entrar si eres un super jugador? Escoges entrar en Bangladesh, en Eritrea, y vivir esa experiencia y pasarla. ¿Por qué? Porque la llave, necesitamos un maestro de llaves. Y si tuviéramos cada uno de nosotros un maestro de llaves, nos diría, ok, tienes que venir con las cartas adecuadas.
Tienes que traer los antiguos preceptos de los hijos de Noé. Tienes que traer las antiguas mishvás, que son los auténticos mandamientos de la ley divina, no los 10 mandamientos de la ley de Dios. Todo eso se ha transgiversado y se ha cambiado. Lo que quiero decir con todo esto es que si nosotros trabajamos desde el amor, trabajamos desde la paz, desde las virtudes de tranquilidad, relajación, si movemos en el interior nuestra energía, esa vibración, eso es lo que vamos a traer. Si nosotros actuamos desde la mente, como hace casi el 99% de las personas, la mente está programada porque está conectada a un gran, digámoslo, computador virtual cuántico central. Hay algo, una especie de máquina cuántica que controla con unos hilos de energía las mentes de los 8.000 millones de personas los que seamos en este mundo, que nos hace que seamos así, asá y de esa manera. Y digamos eso, lo otro, lo siguiente. Y pensemos de aquí, de allá y más aún. Eso es lo que nos hace esa máquina central conectada a nuestra mente, a nuestro cerebro. Por lo cual estamos todos controlados. Claro, estamos todos controlados. ¿Por quién? Por los programadores. ¡Wow! Palabra programadores, me gusta. Hay programadores, hay controladores, hay manipuladores, hay gestores y están los amos del juego. Pero nos vamos a olvidar de los amos del juego, porque no hay información, cero patatero. No hay información del auténtico propietario de este juego. De momento no hay información. Ni los que están muy arriba tampoco la tienen. Quizá los del ojo que todo lo ve sí, pero a ellos prácticamente ya lo veréis después, lo difícil que es llegar a ellos. Tenemos manipuladores, tenemos gestores y tenemos controladores. Esa es la élite que conocemos. Esos son esas familias que nombrábamos o otras. Hay los famosos ricos, que ahora son multimillonarios, billonarios. Bien, tienen todo el dinero del mundo, todas las empresas, políticos en su nivel más alto, que tienen el control de absolutamente todas las grandes corporaciones, controlan todos los recursos de este mundo. Son ese tipo de familias con mucho dinero que tienen todo el poder. Que sepáis que la esencia y el espíritu dentro de esas personas no son los buenos jugadores. Lo más fácil es entrar en esas familias y un mal jugador, un pésimo jugador, decidirá entrar en la familia más rica. El mejor jugador decidirá entrar en la familia más pobre. Yo sé que cuesta mucho de entender eso. Incluso el mejor jugador de todos nacerá tetrapléjico o quedará tetrapléjico en 5 años. Ah, no, nosotros vemos la vida de otro punto de vista. Y si tenemos familiares o alguien que nos está escuchando que tenga esos problemas, te dirá, hay una mierda, y lo que yo estoy sufriendo. Quizá esa es parte del juego. Lo más fácil es vivir rico, estar saludable y tener todo lo que quieras sin tener que preocuparte ni trabajar. Entonces, ¿para qué vienes a jugar? No, no estás experimentando ni aprendiendo nada. Suena difícil decirlo, pero ¿y si fuera así? ¿Y si lo viéramos, repito, desde el revés y el mundo funcionara de otra forma? Yo sé que es muy complicado de entenderlo de la forma que lo estoy diciendo. Los manipuladores, los controladores, esas familias que controlan todo el poder de las materias primas, del dinero, la política y todo, ok, son esas personas que están en ese segundo, tercero, cuarto y quinto escalón de esa pirámide de 13 escalones. Ninguno de todos esos está en el triángulo de arriba del ojo que todo lo ve. Ninguno de esos. Esa pirámide de arriba son pésimos jugadores. Pero bueno, en este mundo, en esta realidad, en esta simulación, para ellos es una maravilla. Y ellos quizás, al estilo Uruk Daur, tienen un sistema antiguo pleiadiano, que muchos llaman Anunnaki o Sumerio, pero realmente es pleiadiano, que tiene un sistema para poder reencarnar en el mismo tipo de familias. Ya hemos hablado muchas veces de eso. Bien, van siguiendo esas reencarnaciones en este juego, reencarnando en esas mismas familias y siempre teniendo lo que quieren, pero no se mueven de este juego. No llegan nunca llegan al game over. No llegan nunca, ¿por qué? Porque no pasan nivel.
tienen la vida hecha y no pasan el nivel de experiencias que necesitan para ir siguiendo subiendo escalones 3, 6, 9, 369. ¿Que se van a quedar eternamente jugando aquí en estos niveles? Bien, si alguien realmente es tan materialista, tan banalista que esto es lo que le gusta y no desea regresar al origen ni a la fuente, guay. Como decían en mi época, guay del Paraguay. Ahí, aquí se van a quedar, pues perfecto, pésimos jugadores, quedándose en un mundo material que, bueno, les encanta con esa quinta esencia que son los sentidos y tocar, comer, beber, disfrutar, tener el poder, controlar, bien, pero no suben de nivel, señores, no suben de nivel y aprovechan esas energías llamadas arcónticas, digámoslo así, para ir aprovechándose también de la energía de la gente con todo el tema de virtudes contrarias, que son sobre todo el miedo y esas virtudes que hacen atemorizarte por culpa de tu campo emocional, porque sí, porque resulta que el juego, si estamos en el juego el tablero no está en el exterior, el tablero no es la matriz, no es la Matrix. Bueno, de hecho la matriz sí, porque le llamaríamos matriz al interior de cada uno. El tablero está dentro de cada uno. Y la pesadilla del tablero del juego, el oponente de cada uno es el campo emocional que te colocan junto con la información de la mente y esa información que ellos quieren que te llegue para que tu vida sea un... uf, ahora estás haciendo una cosa correcta, la mente te viene con otra idea diferente y la cagas. Pero los que están arriba en esos terceros, cuartos o quintos escalones, no, porque ellos saben cómo los de arriba del triángulo controlan esa máquina cuántica. Con eso quiero decir que hay que entender de que este juego está manipulado. Este juego está para que creamos que tenemos que, como decía muy bien la pirámide de Marlowe, tenemos que empezar desde abajo hasta tener 5 experiencias diferentes y tener el poder total una vez has llegado arriba. Desde el campo base, que sería la supervivencia, hasta tener la existencia total con todo lo que tú desees. Esa sería la famosa pirámide de Marlowe que tanto nos han vendido. Pero ¿y si no es así? Porque lo que hacen que tú vayas intentando pisar a tus amigos para ir subiendo, subiendo y pisando a todos para llegar hasta arriba, es lo que te hace ser un mal jugador. La pirámide de Marlowe está muy bien escrita en esos 5 pasos, pero es para seguir siendo un mal jugador. Fijaros que el famoso Club de Roma, que fue creado en los años 60, con los sabios científicos más importantes de esa época, en 1972 sacaron el documento Meadows, para profetizar, digámoslo así, el futuro del caos de la humanidad. El documento Meadows nos explica, por mediación del Club de Roma en 1972, la importancia que tiene el transhumanismo que llegará a partir del 1980, 70-80, que es cuando empieza el mundo de la computerización a expandirse, hasta lo que ellos llamaban 2030, que es cuando ya la inteligencia artificial acaba recogiendo toda esa tecnología, transhumanísticamente hablando, para llegar a un reset y vuelta a empezar. Porque según de nuevo nos dice el protocolo, cada, no sé, 250, 300, 350, 400 años hay un reset. Y vuelta a empezar porque el sistema tiene que resetearse. ¿Por qué? Porque a cabo de 300 años, más o menos, hay demasiada gente que empieza a recordar cosas. Y eso no puede ser. Y eso está empezando a ocurrir ahora. No dejan que recuerdes. Fíjate, fijaros que han hecho algo muy interesante. Han hecho algo muy interesante por mediación de la mente humana, por mediación sobre todo del campo emocional, que es lo que más nos machaca, los traumas, los traumas de niños. Todos los niños han pasado algún tipo de trauma. El primer trauma que tú hayas tenido como niño, el primero, que a lo mejor es al nacer, el nacimiento te puede producir un trauma. El primer trauma que tengas de niño hace que de allí para atrás no puedas recordar nada. Los traumas son como bloqueos. Y a veces hay que colocar diferentes traumas, porque hay niños que saben tirar la pared del trauma y siguen recordando para atrás. ¡Bum! Te aparece otra barrera, otro trauma. ¿Pasas o no pasas? La mayor parte de nosotros no recuerda. ¿Cuál es una de las finalidades de poder pasar este nivel? Recordar. Recordar es una de las finalidades que tiene el pasar este nivel. Recordar. ¿Pero recordar el qué? ¿Vidas pasadas? No, señores.
Vuelven a enredarnos con esas modas espirituales. No importan las vidas pasadas. ¿Qué más da lo que haya sido en el pasado? Seguramente ha sido bueno, malo, terrorífico, santo. Hasta mejor ha sido Jesús en una vida pasada. Cleopatra, Julio César, Nerón, Napoleón, Hitler, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Santa Teresa de Jesús, la reina Isabel II. ¿Qué más da lo que ha sido en el pasado? Porque a lo mejor esas reencarnaciones se viven todas al instante. Están empezando a hablar de eso, que esos resets hacen de que todo lo que realmente sea el presente sea incluso el pasado y el futuro. Bueno, eso es un tema un poco complicado. Pero lo que está claro es que lo que es importante es que uno de los puntos para poder pasar este nivel es recordar, recordar, recordar. Y no nos dejan recordar por mediación de la mente y de los traumas que tenemos durante nuestra vida. El campo emocional es el que es nuestro auténtico Satanás. Satanás es la palabra oponente, el adverso. Eso significa Satán. Todo está en el interior. Todo está en el interior. Y para poder pasar este nivel, necesitas intentar recordar. Y todo lo que el sistema crea es para que no recuerdes, para que no recuerdes, para que no recordemos y ¡bum! Sigamos. Y saltemos de nuevo y caigamos al mismo nivel. El cuerpo, este cuerpo de inteligencia artificial biológica se desconecta y no sabes cómo, no has recordado, no has aprendido y vuélvete a empezar. Ahí sí quizá entraría ese sistema llamado arcóntico, que es el que no te permite seguir avanzando en esa rueda llamada del destino, rueda de samsara. Claro, puede ser. Pero si utilizas las virtudes, si utilizas la paz, utilizas el amor, utilizas las virtudes, los antiguos preceptos llamados los 7 preceptos de los hijos de Noé, durante ese gran reset que fue el diluvio, se dieron 7 preceptos para que los hijos de Noé, o sea, nosotros, la descendencia hasta día de hoy, actúe de forma positiva y en vez de los 7 preceptos acabaron cambiándose por los 7 pecados capitales, la Torre de Babel, y a partir de ahí ha sido el caos hasta el día de hoy, reset tras reset tras reset tras reset. ¿Qué más da también si la historia que nos han contado es cierta o no es cierta? Pues habrá de todo, como todo. Yo siento que la única forma para poder avanzar es comprender y recordar y actuar de una forma muy diferente a la que solemos actuar. Si alguien te viene y se te cruza por el camino y te hace pasar un mal día, ¿qué haces tú? Acabas poniéndote a su nivel y acabas discutiendo, debatiéndote o hasta pegando. Así es como el sistema quiere que vivamos. Y así, de esta manera, nuestra vibración nunca va a cambiar y seguiremos estando igual sin recordar. Pero cuando cambias en la dinámica de ser un hombre de paz, un hombre de paciencia, de tranquilidad, si una persona te viene y te insulta, y yo soy el primero que no soporto eso, yo puedo soportar muchas cosas, pero me cuesta o me costaba mucho cuando alguien me decía un insulto, aunque sea simple. Siempre me ha costado eso muchísimo por mi orientación dentro de mi familia y por todo lo que yo he vivido. Da igual. Y al final acababas poniéndote y discutiéndote y aún haciendo más daño que el otro quería hacerte. Es como decía Jesús, me pegan en la mejilla izquierda, pongo la derecha. A la mala cara, buenos vientos. Cuando empiezas esta dinámica y tu vibración cambia y empiezas a observar las cosas de otra forma, es como la ley efecto-causa. Es como la ley de la atracción. Dime cómo tú vibras y te diré cómo es el juego de tu vida. Las personas que se acercan, cómo te van las cosas, cómo es tu salud. Por mucho que hayamos nacido en los pantanos o en la zona pantanosa de Bangladesh, que quizás es una de las peores del mundo donde pueden nacer niños hoy en día, si naces preparado y eres fuerte y eres un buen jugador, igual puedes pasar. Igual mueres 30 veces, pero a la 31 sigues naciendo en el mismo sitio y allí acabas saliendo para adelante. Pero si vives dentro y naces dentro de una familia real monárquica o dentro de una familia multimillonaria, poco vas a aprender y el nivel no lo vas a subir. Eso sí, vivirás de puta madre, por supuesto, pero aquí, solo aquí, que es el simulador, que es el juego. Pero si quieres ser un jugador toda tu existencia, pues allá tú, adelante.
Pero yo creo que muchos de los que estamos aquí lo que queremos es regresar al origen, sea como sea. Pero esa es la auténtica divinidad, ese es el auténtico precepto de la auténtica esencia de cada uno, pienso y siento yo. Por eso que es importante intentar cambiar los hábitos muchísimo. ¿Por qué? Porque esas familias que son los controladores y los manipuladores de todo el poder mundial y de todo lo que conlleva el sistema, quiere que hagamos lo que hacemos. En la actualidad hay un montón de guerras. Bueno, sí, tenemos el problema de Ucrania, de Rusia, Gaza con Israel, los palestinos. Hay problemas en todas partes. Eso forma parte del juego. Y hay gente que se preocupa, gente que no se preocupa. Es parte del juego. Todo lo que hay, la música, los deportes, la literatura, la cultura, la forma de vida, las ciudades, los pueblos, la montaña, la espiritualidad, la filosofía, el humanismo, todo forma parte del juego. Nada de lo que las culturas, religiones o filosofías nos cuentan es de fuera. Todo está dentro de aquí. Dentro, fuera de esto, la auténtica esencia, no existe nada de lo que nos cuentan aquí, ni culturalmente ni religiosamente hablando. Y eso nos hace que nos quedemos enclavados aquí con muchos apegos y esos apegos vuelven a ser traumas, barreras y bloqueos para que el ser no siga avanzando dentro de esos niveles de juego. Pero si naces en unas familias con problemas, incluso no voy a decir en esos lugares del mundo tan complicados, puedes nacer en España en una familia con padres complicadísimos, con un padre que pega y con una madre que es prostituta o alcohólica o drogadicta. Wow, eso quizás hasta es hasta peor. Pues quizás tú elijas nacer en una familia así. Quizás te cuesten varios juegos y vuelves a entrar y empiezas a comprenderlo. Ahí es donde está el auténtico jugador. Y me diréis muchos, joder, y lo mal que lo pasamos. Pues a lo mejor tiene que ser así, para pasar el juego. Bien, quiero ir hasta el ojo que todo lo ve, que es el principal punto de este programa, pero creo que necesitaba explicaros todo esto. ¿Quién está arriba del ojo que todo lo ve? Para entenderlo tenía que explicaros bien lo del juego. Os lo he explicado muy rápido, pero creo que lo habéis entendido. Hoy en día, gracias a Dios, ya empieza a haber, como os decía, mucha gente que está empezando a entrar a hablar del juego. Menos mal. Y hay muchas personas que lo están explicando maravillosamente con conexiones que tienen de diferentes formas. Controladores, gestores, manipuladores, son, entre comillas humanos que están aquí, actuando ¿para quién? Actuando para el ojo que todo lo ve. ¿Quién es el ojo que todo lo ve? Los programadores del juego. Los que programan el juego, los que construyen el juego. Es como si nos vamos, no sé, a la empresa Atari de los años 80, pues tuvo que contratar a unos programadores para que hicieran los juegos. Pac-Man. Pac-Man era un juego de Atari de los años 80. Tron, el famoso Tron como las películas. Preparan Tron los programadores, incluso en la película Tron, la uno te explican cómo los programadores entran dentro del juego. La película Tron te explica cómo es el juego real. Es mejor Tron que Matrix. El- la parte 2 de Tron aún te lo acaba de explicar mejor. Los programadores son los que programan este juego, pero que en los niveles más altos, como este, tienen que entrar dentro del juego para que no se les escape absolutamente nada y tengan a los que están debajo de ellos, los que nosotros llamamos élite humana, para que por mediación de sus tentáculos vayan teniendo todas las piezas colocadas en el tablero perfectamente para que el juego siga creciendo y existiendo. Quizás cada 300 años o 400 o cuando sea el reset que se haga, tiene que haber un reseteo porque evidentemente quizás el juego tantos años no puede tener tanta explicación que acaban viéndose muchas mentiras en lo que pensábamos que eran verdades o a la inversa. Es como ahora, como os decía al principio, lo de la Tierra plana, que tanto Tierra esférica cuando cada vez da la sensación más que vamos más a la Tierra plana. Y como os decía, podéis entrar con esos amigos que os he contado al principio, que os lo explicarán de maravilla, ellos como expertos.
quedaréis boquiabiertos. Pues cada vez habrá más cosas como estas que la gente irá pensando y diciendo, wow, pero si cada vez parece que hay más mentiras que no verdades. Bien, cuando aparecen ya tantas o tantos indicios que no concuerdan con lo que son las creencias o con lo que nos cuentan, clac, tienen que hacer un parón y un reset. Vuelta a empezar, es como si entramos todos de nuevo en amnesia. Parece ser que así funciona. Pero para que en estos niveles tan importantes como este juego todo esté bien controlado y los resets puedan ser bien organizados, los programadores tienen que entrar dentro del juego. ¿Cómo entran? Ahí viene lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Que son extraterrestres que vienen con naves, intraterrenos que aparecen de color azul-verde, que son híbridos, que son una mezcla de... No, 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 no nos compliquemos tanto la vida, señores. De eso es lo que no se puede hablar y por eso nadie habla, porque si nos metemos con ese ojo que todo lo ve, sí podemos tener problemas. Por eso voy a intentar solo decir cuatro cositas. No sea que me pinchen, no sea que me pinchen. Los programadores del ojo que todo lo ve, por la información que yo tengo, casi seguro no son más de 50 personas. Dice que han podido llegar a ser 120. Dice, pero creemos que a día de hoy son 50, 55, quizás 60 máximo, no más. Bien, ¿y cómo son? ¿Cómo son esas personas que están en el ojo todo lo ve, que son programadores que entran dentro de su propio juego? Pues igual que nosotros. Nacen como seres humanos con nosotros, solo que la esencia, el espíritu que se ha colocado dentro de ese avatar, de ese cuerpo, de esa máquina de inteligencia artificial biológica, no es la misma esencia que la de la mayoría de personas que estamos aquí. Siempre hemos dicho, yo lo he dicho, y recuerdo que creo que en el último programa en WordCats con Pedro lo hablamos de los diferentes tipos de personas que hay en este mundo. Hay personas con un tipo de alma, otras personas con un alma diferente, personas sin alma y personas que vienen de una especie de clonaje de cuando se preparan los resets. No todas las almas son iguales y muchos vienen incluso sin alma. Hay muchas personas que viven aquí en este mundo, seamos los millones que seamos, que vienen como piezas para molestar o para interceder o para que el que tenga que venir a avanzar no avance. Pero ellos tienen que pensamientos igual que los demás. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro que está conectado con esa máquina de los programadores les dice programa, programa todo lo que tienen que hacer y ellos piensan que sale de ellos cuando no sale de ellos. No sé si me expliqué bien o no me expliqué bien. Esos 50 o 100 o 120 programadores tienen que nacer de madre humana biológicamente igual como todos, o sea que son de carne y hueso como nosotros, no se pueden diferenciar, pero su interior, su genética no es la misma. Si es cierto que el juego, el sistema, como muchas veces se dice, tiene fallas y a veces a alguien se le puede ver algo extraño o puede tener problemas con su cuerpo biológico. Puede ser, pero a simple vista esos 50 o los que sean que están arriba como programadores dentro del ojo que todo lo ve, son y no son humanos. Tienen cuerpo o avatar humano, pero hay un hibridaje. Son los famosos híbridos que tanto se habla. Y cuando la gente dice híbridos, ¿pero de qué me está contando este? ¿Que es medio caballo, medio humano? El híbrido es cuerpo, materia humana totalmente, pero energía de esencia distinta. Quizás cuando hablemos o cuando muchos hablan de los famosos reptilianos y draconianos, que si los Anunnakis, que si los... ¿Quién te dice que Enki o Enil no están de nuevo aquí dentro de un cuerpo humano y son humanos como nosotros, pero son Enki y Enil? ¿Cuál es la diferencia entonces entre esas 50 o 100 personas y el resto? Hay una, sobre todo independientemente del campo energético que es diferente. Hay una diferencia. Yo os decía, la clave de este juego, para ganar este nivel, ¿qué es lo que hay que hacer? Recordar. Si tú no recuerdas y sigues con tu amnesia, no, no pasas el juego, no pasas el nivel y tienes que continuar y repetir el nivel. La diferencia es que esos 50 o los que sean que están en el ojo que todo lo ve, están aquí reencarnados y si recuerdan. Ellos vienen con el programa total. Nosotros venimos con el programa adulterado, con la parte del recuerdo borrada.
Ellos sí recuerdan, ellos saben perfectamente quiénes son, saben perfectamente el juego, saben perfectamente lo que han creado. Ese es el ojo que todo lo ve. Esos son los famosos híbridos, seres humanos como nosotros, pero recordando quiénes son ellos. No, nosotros nos recordamos. Pero no olvidéis que, como os decía antes, hay unos programadores que son estos, pero esos programadores son trabajadores de la empresa. Por lo tanto, ellos no son la cúspide, son la cúspide aquí dentro, por eso aparecen en el ojo y en la punta de la pirámide, porque la pirámide que se muestra en todos los lugares y con todas las logias y sociedades secretas es la pirámide dentro del juego. Pero fuera del juego están los amos del juego, los propietarios de la empresa, la gente que paga a esos programadores para hacer ese juego. Qué interesante. Quizás es bueno tener ese punto de vista. Claro, y ahora vuelvo a lo de siempre. Cuando yo a veces te digo, bueno, es que a mí no me importa tanto, volviendo a lo de la Tierra plana, ¿no? Yo creo que ahora entendáis por qué lo digo. O sea, es importante. ¡Ay, sí, es importante! Claro. O sea, no nos pueden mentir ya que nos digan que la Tierra es plana o la Tierra es, yo que sé, hueca. Sí es importante, claro que sí. Pero ¿entendéis por qué digo que no es tan importante? Digo, quizás no lo diga bien. No es que no sea tan importante, es que hay cosas mucho más importantes, que es el poder llegar a comprender dónde estamos, qué es lo que hacemos aquí, cómo hay que hacerlo y cómo poder salir. Que sí, que mientras tanto lo que está aquí en el juego, lo que es material es importante. Bueno, quizás sí. Quizá la palabra esto no es importante tampoco es del todo correcta. Ay, el propio Iru me lo ha dicho mil veces. Ay, ¿por qué dices eso, Carles? Claro que es importante. Perdón, quizá tengas razón. Venga, machacarle, chicos. Demostrarles, seguir un paso más. Os falta un punto más. Yo sé que vais a llegar y lo vais a demostrar. Si os puedo echar una mano, os echaré una mano, pero todo cuesta horrores. Todo cuesta horrores y nos podemos equivocar. A veces nos podemos equivocar de bando o equivocar de personas o de amigos o de socios. Venga, vamos a por todas. Entre todos lo conseguiremos. Lo que no podemos hacer es odiarnos entre nosotros, hablar mal entre nosotros. Tenemos que ir a una piña, porque si no, ellos siempre ganan. Ellos siempre ganan. Siempre ganan. O sea, eso para ahora lo digo un poco personalmente, ¿no? O sea, hay mucha gente que después de hace desde sobre todo hace un año y medio que salimos en todas partes, pues nos tiene que criticar por las cosas que sean. Ay, pues te puede gustar más o te puede gustar menos lo que digamos o lo que opinemos o lo que digamos que ya hemos hecho. Pero lo importante es ayudar en el juego. Si nos seguimos metiendo los unos con los otros y todos hemos caído en la misma tentación, por supuesto. Pero yo he aprendido que no voy a hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque no puedo hablar mal de mi enemigo cuando mi enemigo está dentro mío, que es mi mente. No la persona que igual te está diciendo gilipolleces allí de tu persona. Ay, no, es su mente también. Tenemos que juntarnos, hay que luchar contra eso. Y eso es importante. Bueno, nada, yo quería hablaros 5 minutos, a contaros quién estaba en el ojo que todo lo ve y al final, como siempre, uno se alarga, pero creo que era necesario dar toda esa explicación para entender un poco más exactamente el por qué esas personas tienen el control total, porque son los que programan esta vida. Es los que programan esta vida. A partir de aquí, cada uno que lo sienta, que lo reflexione, que siga su vida como hasta ahora o intente cambiar. Yo por mi lado sí lo estoy intentando hacer. Yo siempre he dicho que mi problema ha sido que siempre he sido una persona bastante emocional, siempre me ha afectado mucho todo lo que no sentía que era correcto. Yo ahora estoy intentando aprender de todo esto para no ser tan emocional y tampoco hay que ser visceral, por supuesto, pero comprender más cómo es el juego y no meternos tantos bloqueos ni piedras en la espalda para poder seguir avanzando, porque muchas veces no avanzamos. Y peor es estancarte, que ni vas ni para adelante ni para detrás. Entonces, hemos de entender de que hay una manipulación, hay un control, pero hay unos programadores que son los que mandan en este mundo que es este juego. Llegar a ellos, yo creo que eso es muy difícil.
eh, ni sabremos nunca seguramente quiénes son. Los que están más arriba, muchos de ellos tampoco seguramente lo saben. Habrá otros tantos que sí, pero lo que es importante es un trabajo individual para seguir tus pautas, tus normas, sigue tu mundo interior, sigue tu corazón, intenta que tu mente descanse y avanza, y avanza, y avanza, porque quizás esa es una de las pocas formas o maneras de, en uno de esos 369 juegos, niveles, y ahora quizás estamos en los últimos, quizás es una de las pocas maneras de tener esta tranquilidad y esta paz y este amor, que es una de las claves para poder dar el salto y que no tengamos de nuevo esa energía negativa que nos vuelva a tomar, nos vuelva a coger y nos meta de nuevo en la misma rueda. Vamos para adelante. Gracias por este nuevo Carles Tora Confidencial, hoy un poco especial, aquí individualmente hablando ese servidor, y tenemos que estar unidos, tenemos que ayudarnos, no nos metamos contra nosotros porque si no, ellos siempre ganan. Seguimos adelante, amigos, seguimos.